Y son temas que se entrelazan: pobreza, atención sanitaria adecuada. La pandemia de gripe A también agregó su cuota en toda esta problemática. Este 10 de septiembre se va a hacer en Ushuaia un Congreso Argentino de Salud que se hace todos los años. Lo organiza ACAMI, que es una entidad que nuclea, entre otros, a entidades como Instituto Fleni, los hospitales de comunidad, la obra social OSDE, bueno, todas entidades de primera línea, y por eso lo queríamos tener hoy a Marcelo Mastrangelo, que es presidente de ACAMI. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias. Bueno, es el 12º congreso que van a hacer en Ushuaia. Ustedes vienen alertando desde hace muchos años, Marcelo, distintas problemáticas vinculadas con la salud. Una de ellas está el tema de que el 45% más o menos de la población no tiene atención de una prepaga, no tiene atención de una obra social, y bueno, cuando se enferma queda a la buena de Dios a que le toque un hospital público adecuado, sí, no siempre cercano tal vez a su domicilio. Esta es una problemática que viene arrastrándose desde hace años. ¿Por qué no se puede abordar desde el Estado una solución? Pareciera que no es del interés de nadie, es decir, no recuerdo alguna campaña política, pensando un poco en la política, ¿no? Como usted bien me pregunta respecto de las acciones gubernamentales respecto de esto, y muchas veces estas acciones son cumplimientos de promesas de campaña. Yo no recuerdo campañas donde se haya planteado un plan de salud equitativo y razonable para toda la población. Sí, luego en las acciones de gobierno se ha puesto mucho foco quizás en la medicina prepaga o en esta mala costumbre que hay en el país de dictar leyes por enfermedades. Es decir, hay pocos países en el mundo donde hay leyes por enfermedades, ley de obesidad, ley de discapacidad, y esto es un resorte muy claro de que no hay un plan nacional de salud que contemple a toda la población. Nosotros en el Congreso de Córdoba, esto es algo así como hace 5 o 6 años atrás, elaboramos un Plan Nacional de Salud con la misma recaudación y con la misma inversión del Presupuesto Nacional de Salud en el año. O sea que el dinero era suficiente, no era un problema de financiación, era un problema de ponerse en el overol, ponerse a trabajar y elaborar un plan y hacer un plan sustentable en el tiempo. Este es otro inconveniente que tienen los planes de salud. Es muy difícil hacer un plan de salud de corto plazo, como es muy difícil hacer un plan de educación de corto plazo o un plan de productividad de corto plazo. Desde la lectura de ustedes, los fondos destinados anualmente al sistema sanitario serían adecuados, pero están mal asignados. Sí, serían suficientes para hacer algo mucho mejor que lo que tenemos, seguro, porque esto de tener, como usted bien dijo, 18 millones de personas, 40 y pico % de la población sin nada, solamente dependiente de la salud pública, es paupérrimo, digamos, para... Sobre todo porque no es solo la atención, no es solo ir a un médico, a una sala de primeros auxilios, sino que en el caso particular de esta población, algún medicamento se le va a prescribir, algún estudio se le va a indicar, y después, ¿dónde lo hace? ¿Y cuánto debe abonar por ello? No tiene descuento ni de obra social, ni de una prepaga, tiene que pagar el 100% de los medicamentos. Además, como usted bien dijo, se atiende con la salud pública, es decir, con el hospital público, si lo hay geográficamente en el lugar donde esté localizado. Generalmente no hay. Bueno, son conocidísimos los casos de la gente que viene del interior a la ciudad de Buenos Aires a hacer atender a sus hijos, a atenderse ellos porque hay... problemática de salud que no se atienden en el interior. El sistema está muy desordenado. Es decir, por un lado usted ve que tenemos 40 y pico % de la población sin ningún tipo de cobertura, o para ser más gráfico, sin ningún plástico. Después tenemos la seguridad social, obras sociales y PAMI. Las obras sociales y el PAMI en general siempre se apalancaron contra el hospital público con toda esta movida que fue el hospital de autogestión. Resulta que el hospital de autogestión, a partir que se empieza a autogestionar, esto quiere decir que le puede cobrar a una obra social la prestación, cosa que antes era de difícil control, hace que cuando luego la obra social no pague, el hospital público deje de atenderlo. Entonces fíjese qué curioso. Usted entra a un hospital con una credencial de una obra social, donde el hospital tiene el servicio cortado y no lo atienden, porque esa credencial no es apta para ese hospital. Entonces la guarda la credencial, entra por otra puerta, le preguntan qué tiene y dice nada, bueno, pasa que lo atendemos.
Hay otro tema, Mastrangelo, que tiene que ver con la denominada industria del juicio. Muchos dicen en los 90 se terminó la industria de los juicios de accidentes laborales porque se creó un sistema de riesgo del trabajo, la CRT, se puso un tope a las indemnizaciones y muchos estudios jurídicos que se dedicaban a ese negocio, entre comillas, se fueron corriendo hacia el sector de la salud. Ustedes en distintos informes vienen alertando sobre un crecimiento de la industria del juicio, juicios por mala praxis en la salud también. Es otro problema más. Sí, es un problema de difícil horizonte, dado que la legislación actual, que es la Ley de Responsabilidad Civil, que involucra, digamos, al acto médico, hace que el plazo de prescripción sea 10 años. Esto no existe, digamos, en cualquier Europa Central o países desarrollados siempre son 2 años, 4 como mucho, nunca 10. Y además el querellante tiene el beneficio de litigar sin gastos. Al poder acogerse al beneficio de litigar sin gastos y no tener que pagar una tasa de justicia por lo que usted reclama, hace que este monto pueda ser infinito. Entonces esto es muy tentador para lo que usted bien llamó la industria del juicio. Cuanto más alto es el monto, más luego serán los honorarios que se regulan de los peritos, de los abogados, de todos los que intervienen. Esto es millonario. Ahora, ustedes en su momento habían hecho distintas propuestas ante el Congreso, incluso creo que algunas llegaron a perder estado legislativo porque quedaban cajoneadas. ¿En el Congreso hay alguna iniciativa en este momento en ese sentido? No, ninguna. Y vamos a insistir una vez más, y en el Congreso de Ushuaia vamos a tener una unidad temática específica de mala praxis donde los convocados son jueces. Ya hemos hecho, inclusive OSDE también organizó un coloquio de jueces para que entiendan que esto de basarse en peritajes, cuando la medicina no es una ciencia exacta, en realidad el resultado final es que lo que están poniendo en riesgo son los pacientes graves, que los profesionales para autodefenderse, o lo que se llama medicina defensiva, optan por no atenderlos por el riesgo que insumiría que se agrave o que se pueda morir el paciente. Le puede llegar a costar la matrícula más, digamos, su capacidad económica. Entonces, en realidad, esto que debiera ser en beneficio de los pacientes es en perjuicio de los pacientes. A esto se suma también un componente económico porque, por la información que tenemos, los seguros que deben contratar, tanto los profesionales como las entidades de salud que los tienen bajo su cargo, son cada vez más onerosos. Y cada vez hay menos compañías que se ocupan de estas pólizas. Porque en la medida que se van perdiendo juicios, para la compañía de seguros esto no es negocio. Entonces, cuando usted ve y analiza el sistema, más de la mitad de la población sin cobertura médica, un marco jurídico no adecuado respecto a que no tienen las leyes fundamentales que garanticen un acto médico conforme a cómo va creciendo la patología. Y esta cultura que el activo subsidiaba al pasivo, ya deja de ser tan tangible, porque puede ser que quien tenga que subsidiar o solventar a un jubilado sea otro. Una persona de hoy de 90 años puede tener un hijo de más de 65 con toda seguridad. Que tenga que atenderlo de alguna manera. Sí. Atender sus necesidades de salud, pero también económicas. Económicamente. Entonces, ahora un jubilado va a tener que pagar a otro. Entonces, hay que crear... La pirámide demográfica, usted bien sabe que no es más una pirámide, ya es un rectángulo. Hoy un niño que nazca en Europa tiene el 76% de probabilidades de vivir hasta el 2109. Estos 100 años. Si se va a jubilar a los 65, son 35 años, ¿no?, que va a tener de vida, o sea, más que la cantidad de vida activa laboral. ¿Qué? Marcelo, las prepagas están reclamando un incremento en las cuotas, dicen que sus costos se dispararon, a esto se sumó que el Congreso justamente aprobó distintas leyes como la ley de obesidad que obliga a dar coberturas adicionales, es decir, se aprueba la ley pero no se piensa de dónde va a surgir ese financiamiento. ¿Se puede esperar un incremento en las cuotas para los próximos meses? Y sería lo más sensato, ¿no? Es decir, depende de qué índices tome. Si tome los índices del INDEC, bueno, por lo menos ese piso todos asumimos que debiera ser la mínima realidad por más tergiversada que está, pero todos sabemos que está por arriba de eso, más lo que aumenta la medicina en sus propios costos por la simple razón de ser de la medicina, de la mayor tecnología, de los mayores medicamentos. En Europa, son costos en dólares, además. Sí, sí. En Europa, en el año 2008, el costo de salud creció el 11% contra un 4% de inflación que tuvo de promedio Europa Central. Esto demuestra que esto que la gente cada vez viva más y mejor es una excelente noticia, no es una mala noticia. Sería ridículo pensar, bueno, la gente vive más, pero entonces aumentan los costos. No tiene sentido pensar así, es inverosímil. Es una buena noticia. La gente
cuando recibe una información de aumento de la medicina prepaga, tiende más a quejarse, y sobre todo los sanos. Sobre todo los sanos, digamos, quien tiene que acudir a atención médica de complejidad sabe realmente el costo que significaría eso de bolsillo y entiende que ahora estamos hablando de aumentos del 12, del 13%, tenemos una inflación calendario 2 años para atrás, por lo menos del 25%. Sí, hay algo que no cierra en la ecuación. Marcelo, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba entonces Marcelo Mastrangelo, titular de ACAMI, la entidad que va a realizar el 10 de septiembre próximo en Ushuaia el 12º Congreso Argentino de Salud. Indudablemente algo en el sistema sanitario, hay una cuenta que no está cerrando y desde el gobierno nacional al menos no se convoca a los distintos actores del sistema para, bueno, ponerse a discutir un poco, ¿no? ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, 18 millones de personas tengan una cobertura al menos digna para la atención de su salud? Una pausa y ya seguimos.